siguiendo con nuestro estudio. Estamos en Apocalipsis. ¿Para cuánto ha sido de mucha bendición? Gracias a Dios, sí, eso es lo que vamos a ver. El día de hoy nosotros vamos a ver a alguien muy parecido a Rhys de Malcolm el de en medio, ¿ok? Pero aún más malvado espiritualmente. Entonces, en la vida existe esa persona. El bully, ¿no? El mala onda, el malo, el malvado, el sangrón, etcétera, como tú lo quieres llamar. En cada escuela, para algunos de nosotros son nuestros hermanos mayores. Si no sabes quién era el bully en tu familia o en tu escuela, a lo mejor fuiste tú. Espero que hayas aceptado a Cristo y te has arrepentido por eso. Pero existe, esa persona existe en nuestras vidas y son malos, ¿no? Siempre hay esa persona. Y tristemente, pues existe esa persona, ¿no? Y todos nosotros queremos lo mismo. Todos queremos lo mismo. Queremos que acepten a Jesús, ¿no? Que reciben su ayuda necesaria. Somos buenos cristianos aquí. Pero ese 10% de nosotros donde todavía andamos luchando, queremos que reciba su golpe, ¿no? Que alguien ya le tumba, ¿no? Que termine el reino de tal bully, ¿verdad? En nuestras escuelas. Pues el día de hoy, en Apocalipsis 12, vamos a ver dos cosas principales. Vamos a ver primero que desafortunadamente todos nosotros compartimos un solo bully llamado el diablo, Satanás, o como nosotros vamos a ver aquí, es llamado el acusador. La segunda cosa que nosotros vamos a ver, gloria a Dios, es como Dios en cada momento a través de la historia y por la eternidad le va a vencer. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Entonces este bully, el acusador, nosotros lo vamos a ver a través del capítulo, pero les voy a dar un spoiler alert. Usa tres herramientas principales para atacarnos. El primero es que nos acusa de nuestros pecados delante de Dios. Eso es para condenarnos delante de Él. Si nosotros recordamos, el diablo, él no va a ser rey del infierno, él va a ser prisionero número 1. Y prácticamente en su maldad quiere jalar a todos los que pueden con él, a ese mismo destino. Entonces él nos acusa de nuestros pecados delante de Dios, nos engaña para que pensemos que no necesitemos a Dios, o nos intimida para que huyamos de Dios a través de personas, pensamientos, acusaciones, consecuencias. Pero gloria a Dios una vez más. En este capítulo también vamos a ver cómo Dios lo vence y cómo nos permite vencer al acusador junto con él. Entonces, por favor, en tus apuntes, apunta el título del sermón del día de hoy. Es Venciendo al Acusador. Venciendo al Acusador en Apocalipsis capítulo 12. Y por favor, abran sus Biblias al versículo 11. Vamos a empezar aquí en el versículo 11, en el puro medio, porque este versículo va a ser como nuestro mapa para el resto del capítulo. Así lo vamos a poder entender. Entonces, en el versículo 11 dice el siguiente: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ellos son los cristianos y los israelíes, las personas del pueblo de Israel que han aceptado a Jesús en ese entonces, y dice que ellos han vencido. Está diciendo que ellos van a haber vencido al acusador. Estoy batallando con el español el día de hoy, dame chancita. Van a haber vencido al acusador mediante estas tres armas divinas. El primero es la sangre del Cordero. Vamos a ver eso en la primera sección. Es la sangre de Jesús derramada por nosotros. En la sección de en medio, palabra de testimonio. Significa la verdad de Cristo proclamada. Y el último es el más intenso. Dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vamos a ver en la última sección cómo el diablo ya no les puede acusar. La acusación ya ha sido vencido. Entonces cambia de acusación a persecución. Y ellos le vencen porque no valoran sus vidas terrenales tanto como ellos valoran sus vidas eternas. Entonces vamos a ver cómo ellos viven muy bien, como dice Pablo en Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces esto aquí, pueden apuntar esto, son tres armas divinas que Dios te da para vencer al acusador. Tres armas divinas que Dios te da para vencer al acusador. Y acuérdense, este va a ser nuestro mapa para este capítulo. Y vamos a empezar leyendo versículos 1 al 5. Apocalipsis, versículos 1 al 5. Por favor, lean junto conmigo ahí en sus Biblias. Dice esto: apareció en el cielo una gran señal,
una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, si estaban aquí la semana pasada, vimos en el capítulo 11 la profecía de los 2 testigos que van a testificar sobre la esperanza que hay en Cristo. Entonces Juan ve a ellos 2 y ve cómo va a funcionar sus vidas, su misión durante el tiempo, y luego cambia de escena justo aquí en medio del libro de Apocalipsis, y comienza así. Dice que él voltea al cielo y ve una gran señal. Esa palabra señal significa como una representación divina. Entonces no va a ser literal. La mayoría de este capítulo no es literal, pero es una representación, es profecía, es simbolismo. Entonces esta mujer aquí está vestida con el sol, tiene las estrellas sobre su cabeza y la luna debajo de sus pies. Nosotros la conocemos como el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel. Si ustedes han crecido en una casa católica, a lo mejor han escuchado que es María, porque dice que está encinta, y vamos a ver cómo ese bebé es el Señor Jesús. Pero por su forma de vestidura, y luego a través del capítulo, vamos a ver muchos ejemplos, muchas pruebas de que es Israel. Su forma de estar vestida es casi igual como la descripción de uno de los sueños de José en Génesis 37, por si lo quieren ver en casa. Y dice que ella estaba embarazada, estaba encinta, y que estaba clamando con dolores de parto. Esto también representa a Israel, porque esos dolores que ella estaba sintiendo, el pueblo de Israel, fue la persecución por las que pasaron los israelitas antes de que naciera el Señor Jesús, siendo los más fuertes dolores de parto, las persecuciones más fuertes durante el tiempo romano al momento de nacer Jesús. Entonces eso fue lo que estaba pasando con ella. Y después dice que hay otro gran señal. Entonces cambia de escena y dice que hay este dragón escarlata, ¿no? Y tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, 7 diademas. Y esto representa a nuestro bully, nuestro enemigo, el acusador, el diablo, Satanás, el serpiente, ¿verdad? Y cada uno podemos entrar a cada símbolo de él, pero todo apunta a que es una representación divina de su monstruosidad, de su maldad, de qué tan malvado es. Y es representado como un dragón porque a través de la Biblia lo llama el serpiente, se conecta ahí, y tiene aquellas coronas porque el diablo se cree y quiere que la gente piense que él es un rey. Él está mostrando autoridad que realmente no tiene, pero quiere que la gente lo piense, quiere que la gente lo vea. Y dice que este dragón hace 2 cosas aquí. Lo primero es como el backstory, trasfondo del diablo. Dice que con su cola arrastra 1/3 de las estrellas junto con él. Eso habla del momento, como vemos en Isaías 14, el momento cuando el ángel Lucifer se hace el diablo y rebela contra Dios en el cielo con los demás ángeles, con 1/3 de ellos, y ellos son arrojados a la tierra, y Lucifer, el diablo, jala 1/3 con él. Esos son los demonios. Y después retoma la línea de tiempo de esta profecía y dice que el dragón se paraba frente a la mujer para devorar este niño que nace. Como ya dijimos, vamos a ver las pruebas ahí, pero este niño va a ser el Señor Jesús. Entonces el dragón estaba persiguiendo a la mujer y luego se paró frente a ella para devorar al niño Jesús, porque sabe las profecías que va a ser Jesús quien regresa algún día para aplastarle la cabeza, ¿la verdad? Entonces vemos este momento cuando el dragón está delante de Israel para devorar al niño en Mateo capítulo 2, versículo 16, cuando el diablo mueve a través de la vida del rey Herodes, cuando matan todos los bebés alrededor de Belén, menos de 2 años. Un momento bastante triste, pero fue obra del diablo en ese momento para cumplir con lo que vemos aquí. Y dice después
que la mujer tiene sus dolores de parto, pero al final sí da a luz a un niño varón, dice. Y dice que este niño varón va a regir al mundo, a las naciones, con una vara de hierro. Y nosotros vamos a ver el cumplimiento de esto en Apocalipsis 19, versículo 5. Este es un spoiler alert, siguen viniendo para que vean toda la historia. Pero dice que va a regresar Jesús del cielo a la tierra ya a cumplir con todo y va a traer una vara de hierro en su mano. Y esa vara de hierro era lo que usaban reyes con autoridad. Ese representa poder real. No solamente una corona representativa, pero eso es autoridad en su mano. Y luego termina aquí. Y es muy interesante cómo termina el versículo 5. En el versículo 5 dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Son pocas palabras aquí, pero realmente nos enseña una gran historia. Esa palabra arrebatado significa sacar forzosamente. También es traducido en otras partes de la Biblia como robar. Entonces lo que dice es que Jesús pues vivió, ¿no? Muere y Dios lo arrebata. Es ese momento cuando Jesús muere y es resucitado al tercer día. Dios extiende su mano y agarra a su hijo y lo levanta otra vez. Y no solamente lo levanta, pero dice que lo glorifica y lo pone para Dios y para su trono. Nosotros vemos esto muy bien dicho en Apocalipsis 1:5. Si has estado aquí ya lo viste. Pero dice, y de Jesucristo, Él es el testigo de fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos, ese momento de arrebato, y el gobernante de todos los reyes del mundo, ese vara de hierro. Toda la gloria sea al que nos ama, glorificado, puesto en su trono, y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Por eso nació Jesús, por eso pasó por lo que pasó Israel, para llegar a ese mundo, a ese momento cuando Jesucristo iba a morir en la cruz para derramar su sangre. Eso fue el propósito. Y debido a que Él fue obediente, fue fiel, vivió, murió, Dios lo glorifica y lo exalta a Él y a su trono. Entonces ese versículo 5 son pocas palabras, pero realmente tenemos la historia del Evangelio de una forma muy completa y bonita. Jesucristo, nacido de Israel, perseguido por el diablo, pero protegido por Dios, vivo perfectamente sin pecado, murió trágicamente en el lugar del pecador, derramó su sangre para pagar el precio del pecado, resucitó y fue exaltado en gloria. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Gracias a Dios. Y es aquí en este punto cuando estamos viendo la sangre del Cordero que nos libre de acusación. Es este momento de derramamiento de sangre que nosotros vemos. Y esa es la primera arma divina para vencer al acusador. Y es la sangre de Jesús que pagó el precio. La sangre de Jesús que pagó el precio. Entonces acuérdense, la primera herramienta del diablo en contra de nosotros es que nos acusa de nuestros pecados delante de Dios. Dios, en respuesta, en su amor y grandeza, manda a su hijo a morir en la cruz para pagar lo que nosotros no podemos pagar. Y toda acusación falla si el castigo ya ha sido pagado, ¿verdad? Me gusta mucho para que lo podamos entender cómo funciona la sangre de Cristo en nuestras vidas. Me gusta mucho cómo lo explica Charles Spurgeon. Era un predicador inglés por ahí alrededor de 1850 y él decía esto. En Inglaterra, cuando alguien tenía una deuda grande con un banco, ellos recibieron una carta, un recibo. Tenemos una imagen similar ahí. En la parte de arriba tenía los datos de la persona. En la parte de en medio tenía la deuda y los intereses. Y en la parte de abajo tenía el total, y hasta abajo, cuando ya fue pagado, pusieron en tinta roja pagado en su totalidad. Y habían dos formas de pagar esto. Lo podías pagar por las buenas o por las malas. Entonces por las buenas tú vas chambeando y vas abonando, ¿no? O un familiar rico viene y decide pagar tu deuda. Del otro lado, del lado malo, lo podías pagar con encarcelamiento. Lo consideraron un crimen y te ponen en el cárcel. O si fuiste un hombre, te metieron al servicio militar obligado. Nosotros espiritualmente somos aquellos deudores. Dios es el juez.
delante de nosotros. Dios es quien lleva este acta. Tenemos una imagen similar. Arriba nuestros datos, en medio nuestros pecados y abajo la sentencia. Y esa sentencia es la muerte eterna. Y el que nos está acusando por aquellos pecados que están apuntados en medio es el acusador, el diablo. Y tristemente, él tiene razón. Nosotros sí hemos hecho todos aquellos pecados que están apuntados. Y como dice el total, la sentencia, la muerte eterna, eso es lo que dice en Romanos 6:23, la primera parte. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Lo triste aquí es que no hay una forma que lo pagamos por las buenas. Tú y yo no podemos trabajar y abonar. No hay una cantidad de buenas cosas que borran esas malas cosas que hemos hecho. No hay una cantidad de diezmo, una cantidad de servicio, una cantidad de lo que sea que tú puedes hacer. Vemos eso en el libro de Salmos, capítulo 49, versículos 7 y 8. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Entonces nos acusa delante de Dios y tiene razón. Y no hay nada que tú y yo podemos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Estamos fritos, ¿no? Pero Dios es un Dios justo. Y es un juez bueno. Y dentro de su amor y dentro de su poder y dentro de su bondad, Él manda sí mismo un rescate, uno que nosotros no podemos pagar, entonces Él lo paga por nosotros. Y en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mi sentencia por mis pecados es la muerte eterna. Dios en su amor manda a Cristo a morir. Tenemos aquí una opción tú y yo entonces. Tú puedes pagar tu deuda con tu muerte, o Dios nos permite pagar la deuda por las buenas, porque Él mandó rescate mediante su Hijo Jesucristo. Y es con su sangre la que paga la deuda de nuestros pecados, paga el precio en su totalidad. Y si tú decides aceptar a Jesús como tu abogado, se convierte en tu Salvador. Y en tinta roja, en la parte de abajo de tu recibo, de tu deuda, de tus pecados, se escribe: pagado en su totalidad con la sangre de Jesús. Y eso lo paga por completo, como dice en Colosenses 2, versículos 13 y 14. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Este es el clave. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Gloria a Dios. Entonces en ese momento Dios recibe el pago de sangre de su Hijo. Él está satisfecho con el pago. Él te ama a ti. Cristo te ha salvado. Y importante aquí, el diablo ya no tiene cómo acusarte. Ya no tiene cómo acusarte porque ha sido pagado por completo. Cuando una sentencia ya se cumple, ya no hay culpa sobre esa cosa. Entonces, van a haber momentos en nuestras vidas cuando llega el diablo y susurra en tu oído. Cada pecado, toda culpa, toda vergüenza, te quiere mostrar todo lo que tú has hecho en la vida para hacerte sentir mal, para condenarte, para culparte. Lo que hace Dios en el cielo cuando el diablo nos acusa es que Él apunta a la sangre de Cristo. El diablo ya no puede decir otra cosa. Lo que tú puedes hacer en tu casa cuando tú sientas así, el diablo te está atacando, te está acusando directamente, tú también puedes apuntar a la sangre de Cristo y decir: mi deuda ya está pagado. Y cuando nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, ya leímos la primera parte de Romanos 6:23, pero cuando Cristo nos salva podemos leer la segunda parte de Romanos 6:23 también, que dice: la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Entonces cuando tú aceptas a Cristo como tu abogado y Salvador, no solamente paga tu deuda, sino te hace rico también espiritualmente. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Y toda acusación se va en ese momento y nosotros podemos gozarnos en los versículos de Romanos 8, 33 y 34, que dice lo siguiente: ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios y intercede
por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para terminar esto, eso es la obra de la sangre de Cristo en tu vida. Entonces la pregunta es, ¿has aceptado tú a Jesucristo como tu abogado y salvador? ¿O sigues intentando pagar una deuda que te va a costar la vida? Si tú puedes leer esta pregunta y dices que sí, lo he aceptado como mi abogado y salvador, deberías de sentir un gozo y una gratitud abrumante en tu vida, que jamás quita la sonrisa de tu alma y corazón. Si estás leyendo esa pregunta y dices que no he tomado esa decisión, pues tienes una decisión que tomar y hay que meditar en eso. Sigamos leyendo, por favor, versículos 6 al 12. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra de testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alégrense cielos y los que moran en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces aquí hay miles de años entre versículos 5 y versículos 6. Entonces, versículos 1 a 5 es el pasado. Es desde el comienzo del pueblo de Israel hasta la ascensión de Jesús. Salta miles de años y versículo 6 es un resumen de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Si han estado aquí en el estudio de Apocalipsis, saben que la gran tribulación dura 7 años. Capítulos 4 al 10 son los primeros 3 años y medio, y aquí nosotros retomamos la línea de tiempo y es el puro medio. Versículo 7 comienza el puro medio de la gran tribulación. Entonces versículo 6 explica eso, dice que huyó al desierto por ese tiempo, significa que Dios la cuidó durante ese momento. Y luego se retoma la línea de tiempo, y en el puro medio de estos 7 años dice que se estrella guerra en el cielo contra Miguel y sus ángeles, contra el diablo y sus ángeles. Y dice que el diablo y sus ángeles no prevalecieron. Y aquí es interesante, esa palabra prevalecer significa resistir, significa aguantar un ataque, significa defenderse. Entonces lo que esto nos dice no es que en su momento el dragón y los demonios decidieron rebelarse en contra de Dios. Significa que Dios decidió que ya no había lugar para ellos en el cielo y que los tenía que sacar. Entonces Dios manda el arcángel Miguel y sus ángeles a ganar una guerra contra el diablo para ya restringirlos del cielo para siempre. Es un momento glorioso ahí. Y cuando dice que es arrojado a la tierra, eso es una palabra, no significa que se cayó, significa que Dios lo agarró y lo tira. Es intencional, es con fuerza, con dirección. Y cae el diablo y los demonios. Y cae a la tierra de una forma física. Vamos a ver esto en la próxima semana en el capítulo 13, cómo llega ahí a la tierra. Y grita esta voz, esta gran voz que dice que es un representante de la humanidad redimida. Y dice, ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y junto con eso, y ellos le han vencido al acusador por medio de sangre del Cordero, la palabra de testimonio de ellos, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y luego dice que hay alegría en el cielo porque el diablo y los demonios ya no están ahí. Pero dice, ay de los moradores de la tierra, porque él ha llegado con gran ira y con poco tiempo. Porque sabe el diablo que solamente le quedan 3 años y medio antes de ser arrojados otra vez al abismo. Entonces llega con gran ira. Vemos este momento en el capítulo 13. Llega el dragón a la tierra y empieza a engañar a las personas.
porque es un monstruo y trae las coronas. Entonces las personas que están en la tierra, los moradores de la tierra, como dice aquí, son engañados por su fuerza y le empiezan a adorar y seguir como un rey. Porque como dijimos al principio, la segunda herramienta del diablo es engañar a la gente para que crean que no necesitan a Dios. Entonces él llega prometiendo fuerza y salvación y plenitud. Y muchas personas son engañados y se pierden por esa razón. Pero regresemos al versículo 11. Dice que los cristianos en la tierra de ese entonces le vencieron con la segunda arma divina, con palabra de testimonio, que significa la verdad de Cristo. Y nosotros necesitamos entender este bien porque hay miles de personas que viven de esa forma engañada el día de hoy. Miles, millones de personas que creen que son salvos, que creen que son plenos por ideas nuevas, por ideologías, por otras religiones, pero realmente simplemente son esclavos a una mentira falsa, vacía y que no dura. ¿Y cómo refutas una mentira? Con la verdad, el testimonio de ellos. Y esta aquí es la segunda arma divina para vencer al acusador, y es la verdad que derriba las mentiras. La verdad que derriba las mentiras. Entonces lo que hace el diablo es quiere engañarte para que pienses que no necesitas a Dios, y ha funcionado en el mundo. Hay personas que se creen salvos y son bien bravos con su religión, que es falso, que es obras nomás, que no les va a salvar, que no les va a durar. Hay personas que son bravos en su ateísmo, en su agnosticismo, que creen que ellos son su propio Dios, que ellos con su libertad, con su fuerza, con su elección, pueden llegar a salvarse a sí mismo y tener esa plenitud que necesitan. Y el diablo maneja todas estas cosas y personas alrededor para crear duda en los cristianos y para esclavizar a personas por fuera con una mentira. Y es muy difícil que alguien acepte un salvador cuando alguien cree que ya son salvos. ¿Me explico? Entonces el diablo engaña y hace que la gente piense que ya están bien. Porque cuando piensas que estás bien, no vas a tomar una medicina para sanarte, ¿verdad? Pero la verdad es que el mundo está enfermo. Y el mundo necesita a Dios. Y el mundo necesita a Cristo. ¿Y cómo refutas una mentira? Con la verdad. Y la verdad la Biblia nos lo da. Y ahí dice en Juan 8, 31 y 32, versículos famosos que muchos conocemos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Esa libertad que Jesús está diciendo aquí, es la libertad de salvación por su sangre. La única forma de pagar la deuda que tenemos. Entonces el diablo les va a decir a ustedes a través de personas, a través de pensamientos, etcétera, que no necesitas a Dios. Eso pasa. Por eso se crean dudas dentro de nosotros. Pero necesitamos proclamar la verdad. Necesitamos tener palabra de testimonio, de decir vez tras vez, tras vez, tras vez, que necesitamos a Cristo, que Cristo es la salvación, que Él es la verdad y en Él yo soy libre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amigos, por favor, apunta esto en tus notas. Si el ataque del diablo es la mentira, entonces la defensa es la verdad creída, memorizada, asumida y proclamada. Una vez más, si el ataque del diablo consiste en mentir, entonces la defensa es la verdad creída, memorizada, asumida y proclamada. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora vamos a seguir leyendo para terminar con esta última sección, 13 a 17, que dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto y a su lugar, donde es sustentado por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces ahora esto ya es el futuro.
ya Juan está viendo profecía y visiones sobre los últimos 3 años y medio, empezando con el próximo capítulo 13. Y lo que ve es que el dragón en su ira, y como tiene poco tiempo, persigue a la mujer. Y dice que a la mujer se le da alas como un águila. Eso es una representación de Dios dándole éxodo, dando como cuidado y camino para poder huir del diablo. Y dice después que el diablo arroja agua de su boca como para atacar a la mujer. Vemos en la Biblia que cuando se habla de agua de esta forma o un río de esta forma, habla de ejércitos. Lo vemos en Isaías 59, lo vemos en creo que Salmo 124, que hay así estas aguas de ejércitos. Entonces lo que esto significa es que aquellas personas engañadas que adoran y le siguen al diablo, el diablo va a terminar siendo casi como rey del mundo. Y él va a manejar ejércitos durante el mundo, dentro del mundo, para atacar y perseguir a Israel. Y lo que dice aquí es que Dios va a abrir la tierra. No sabemos exactamente cómo va a funcionar eso, ¿no? Pero le va a proteger. Ese es el punto ahí, que el diablo en su ira le va a perseguir, pero Dios no va a permitir que el diablo destruya el pueblo de Israel. Entonces dice después que en su ira va a declarar la guerra contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Y esas personas son los cristianos, el resto de los creyentes que están en la tierra, que son hijos de Israel a través de Abraham, como dice en Romanos 4. Entonces, ahora ataca a todos. Lo que nosotros vamos a ver en los siguientes capítulos es el cumplimiento de esta profecía, ¿no? Y vamos a ver cómo el diablo les ataca y les persigue, y que sí logra matar a muchos cristianos y muchos del pueblo de Israel. Va a ser difícil escucharlo, es la verdad. Sí lo hace. Entonces necesitamos regresar a nuestro versículo 11. Ellos vencieron al diablo, murieron y vencieron al diablo al mismo tiempo. Está interesante, ¿no? Entonces acuérdense, la mitad de las personas, o más de la mitad, que estaban en la tierra cuando llegó el dragón, fueron engañados y le siguieron. Aquellas personas no engañados que mantuvieron su fe fueron atacados y perseguidos, pero le vencieron porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Significa que a pesar de que el diablo mandara persecuciones, probablemente habrán esos momentos cuando tienen la opción de dejar su fe para ya no ser perseguido, de aceptar la marca, como vamos a ver. Y ellos dijeron que no, y perdieron sus vidas por haber dicho que no. Pero le vencieron porque menospreciaron sus vidas. Significa que ellos valoraron más la victoria de Cristo, valoraron más la verdad, valoraron más su fe y valoraron más su vida eterna esperándoles en el cielo que su vida terrenal que estaban viviendo en ese momento. Y esto es una gran verdad de la cual nosotros podemos aprender. Esa es la tercera arma divina para vencer al acusador, y es la esperanza eterna que conquista el miedo. La esperanza eterna que conquista el miedo. Acuérdense de la tercera herramienta del diablo. Él te quiere intimidar para que dejes a Dios. Y miedo a las consecuencias de ser cristiano ha alejado a muchas personas. Miedo a rechazo, miedo a tentación, miedo a esas consecuencias que el mundo trae, porque nosotros vivimos bajo un sistema que no va de acuerdo a todo que cree el mundo. Y hay rechazo, y hay ataques, y hay burlas, y hay problemas. Gracias a Dios vivimos en Ensenada y no llega hasta el punto de persecución de la muerte, pero hay muchos cristianos en el mundo que sí. Pero necesito que apunten esto en sus notas y que lo recuerden firmemente. La esperanza eterna conquista el miedo presente. Cuando vienen esas intimidaciones, cuando vienen consecuencias, cuando viene el rechazo, y el mundo te da dos opciones: de dejar tu fe para no tener que sufrir esas consecuencias, o sufrir las consecuencias pero mantener tu fe. Elige el segundo. Y se puede elegir a través de eso, recordando la esperanza que nos espera en el cielo. Eso es lo que conquista el miedo presente. Les quiero terminar con esta historia.
Había un hombre llamado, pues ahora es conocido como San Lorenzo. En ese entonces solamente era Lorenzo, el diácono de Roma. Y ese diácono de Roma vivió en el año 258 después de Cristo, y él un día fue arrestado por los romanos. Y ellos le tomaron y le dieron una opción. Le dijeron: tú puedes mantener tu fe y morir, o dejar tu fe y vivir. Y él les responde y dice: prefiero morir salvo que vivir perdido. Entonces los romanos, los que lo arrestaron, se pusieron creativos ese día. No lo metieron en el Coliseo con los leones, como hicieron con la mayoría. No lo crucificaron en una cruz como lo hicieron a Jesús. Literal decidieron cocinarlo vivo. Lo pusieron en una parrilla sobre un fuego. Y ahí lo pusieron, y mientras lo estaban cocinando, él, viendo hacia el cielo, no recordando su esperanza eterna, voltea a las personas que le están ejecutando y le dice esto: este lado ya está listo, denme la vuelta y cómanme. Amigos, el diablo te puede freír, te puede asar, te puede meter en un horno, pero nada de ese dolor temporal se compara con la esperanza eterna esperándote. ¿Cuántos dicen amén? Hoy nosotros vimos 3 armas divinas para vencer al acusador: la sangre de Jesús que pagó el precio, la verdad que derriba las mentiras, y la esperanza eterna que conquista el miedo. Amigos, oremos juntos. Dios, gracias. Gracias por este día, Dios. Gracias por quién eres tú, nuestro Salvador, el vencedor, el que está sobre todo, en todo y a través de todo. Gracias, Dios, porque tú ya has vencido el diablo y lo harás vez tras vez tras vez. Y gracias por llevarnos contigo.